presentarte, compañera? Claro que sí. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Paula Salmún y como dice bien Ricardo, estamos con esta iniciativa de webinars para llevar los temas más importantes de México para ustedes. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto tocar el tema de la salud pública por la sensibilidad que implica hoy en día lo que estamos viviendo en México por el COVID, pero también el tema del cáncer infantil. ¿En qué estamos? ¿Qué podemos proponer? ¿Cómo podemos solucionar la problemática? Pero más que nada hay que nombrarla y eso nos hace falta. Entonces vamos a comenzar primero con dos rondas de nuestros distinguidísimos invitados y al final habrá un periodo de preguntas y respuestas para el público. Ustedes verán, quienes están en el Zoom, de que hay una zona para plantear sus preguntas y quienes también nos acompañan por Facebook Live podrán ir planteando sus preguntas a través de ese instrumento de redes. Vamos a comenzar entonces primero con el doctor Francisco Moreno. Él es doctor internista, infectólogo, responsable del programa COVID del Hospital ABC de la Ciudad de México. Con ustedes, el doctor Francisco Moreno. Paco, tu micrófono. Quisiera hacer una breve presentación Ya está. De la situación que vemos aquí en nuestro país. Creo que con esto se puede entender muchas de las cosas que están sucediendo y por qué pensamos que es importante que ustedes conozcan esta problemática. Estamos llegando a 75 millones de casos en el mundo. Si ustedes ven, el primer dato que llama la atención es el índice de letalidad. ¿Cuántas de las personas que se enferman en el mundo fallecen? Vean la diferencia lo que está ocurriendo en el mundo, en donde prácticamente es 2.3% y en México es prácticamente el 10%. Esto habla del problema que tenemos en cuanto a la alta letalidad. ¿Por qué tenemos una alta letalidad? Porque nunca se hicieron pruebas y nunca supimos qué pasó en la pandemia. Hemos navegado la pandemia a ciegas. Dijeron que en mayo 8 iba a ser el día con más número que íbamos a llegar al pico de la pandemia y teníamos 27,000 casos. Hoy tenemos, pues como ustedes saben, más de 1 millón. Y dijeron que el día que volvíamos a la nueva normalidad era porque se había logrado domar la pandemia y era junio 2 y teníamos 10 veces menos casos. El problema de no tener esto es que nos ha pasado esta situación en donde el número de casos se ha mantenido constantemente arriba, ha mantenido a un equipo de salud, a un sistema de salud prácticamente en la batalla durante 8 meses, lo que también se ha visto relacionado con la mortalidad, a diferencia de lo que vemos en otros países, en donde si vemos España, que tuvo este brote con una mortalidad altísima, en el segundo brote la mortalidad se ha controlado. ¿Por qué? Porque España aprendió que teníamos que hacer pruebas en pacientes asintomáticos, detectarlos y confinarlos. Aprendió que había que usar el cubrebocas porque si recibíamos una carga viral alta, la posibilidad de fallecer es menor. En México no lo hemos aprendido. ¿Por qué? No ha venido el mensaje claro desde arriba. Se ha mencionado por parte de las autoridades que no rebasamos el sistema sanitario y que por lo tanto siempre hay camas en el sistema sanitario y no se ha saturado este sistema. La realidad es que si vemos la mortalidad del sistema sanitario es altísima. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no requiere camas de hospital, requiere terapia intensiva, requiere medicina crítica, requiere todo un equipo que desafortunadamente al volver hospitales no COVID que atendían otro tipo de problemas, no pudieron con el manejo de estos pacientes. No es que estas instituciones sean malas, es que se le está haciendo manejar pacientes que requieren de un equipo que no tienen. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que nos hemos olvidado de los casos asintomáticos, que nos hemos olvidado prácticamente de los casos sintomáticos, porque decían, cuando tú tienes síntomas, mejor quédate en casa. ¿Por qué? ¿Para qué vas y te haces una prueba? Lo único que vas a hacer es contagiar a los demás y llegaban los casos severos. Una forma de verlo forma analógica es ver esta montaña. Si vemos esta montaña, vemos a los pacientes asintomáticos,
en donde el uso de cubrebocas era muy importante y la detección de ellos es más importante. ¿Por qué? Porque si confinamos a estos, evitamos que los otros pacientes se infecten. Estos pacientes que se infectan y que pueden ser salvados o ayudados en casa, como lo está haciendo la doctora Laurie Ann con su programa de Salvemos a la Ciencia, no se les ha prestado atención en otras áreas. ¿Qué pasa? Que el paciente llega prácticamente al pico de la montaña y lo único que les queda es esteroides y terapia intensiva. La terapia intensiva no está disponible en todos los lugares y por lo tanto lo que ha ocurrido es esta catástrofe en donde estamos llegando, ya pasamos las 115,000 camas, fallecimientos, vamos a llegar pronto a 120,000 fallecidos, lo que sería el doble del número que dijo el subsecretario que era catastrófico. No sé cómo le va a poner a esto ahora que sea ese el número. Nos hemos olvidado y hemos politizado el uso de cubrebocas, en donde sabemos que una persona asintomática que no sabe que está enferma va a diseminar la enfermedad. El no usar cubrebocas no solamente te protege, sino también es una medida de solidaridad con la población. Si tú no usas cubrebocas y te encuentras con alguien que tampoco lo usas, puedes tener una carga viral elevada y por lo tanto, a pesar de que seas joven, puedes tener un curso grave de la enfermedad que te lleve a la muerte, sin necesariamente tener los factores de gravedad. Usa cubrebocas y te proteges, pero usa cubrebocas también para proteger a los demás. Si todos usáramos cubrebocas y mantuviéramos una distancia, no estaríamos teniendo este pico que estamos teniendo. No es un rebrote, es un repunte de una enfermedad que desafortunadamente nunca se ha logrado controlar en nuestro país. Estamos en la situación más crítica desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos más casos cada día, porque el sistema de salud ya está cansado y saturado, y porque además llegan las infecciones respiratorias que característicamente causan una mortalidad 3-4 veces más en los meses que no son de invierno. Vamos a tener enfermos por influenza, enfermos por metaneumovirus, enfermos por otros virus respiratorios que no vamos a poder entender o diagnosticar simplemente por los signos y los síntomas si se trata de COVID o se trata de estas enfermedades. Y por lo tanto, se van a saturar los servicios de urgencias de pacientes que se pueden coinfectar. ¿Qué tan grave es una coinfección? Si te da influenza y te da COVID, tienes 2 veces más posibilidades de morirte que si te da nada más COVID. Entonces, si no tomamos las medidas que se necesitan y entendemos que esto no es una situación de que voy a dejar al libre albedrío el usar el cubrebocas o yo no me lo pongo porque la verdad es que a mí me dijeron que no sirve, esto es una verdadera tragedia. Aquí detengo mi presentación y le cedo la palabra al siguiente expositor. Doctor Paco, muchísimas gracias por la presentación. Por supuesto que tenemos muchas preguntas, pero las vamos a hacer cuando acaben todos los ponentes de exponer. En este momento presento a la doctora Laurie Ann Jiménez Phoebe, creo que lo estoy pronunciando bien, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y fundadora de la iniciativa Salvemos Conciencia. Doctora, por favor, tu presentación. Gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos, a toda la audiencia, a toda la gente que se conectó para ver el webinar. Yo también voy a compartir pantalla, unas diapositivas rápidas. Me dicen, por favor, si ahí se ve la presentación. Sí. Sí, muy bien. Bueno, sí. De lo que yo quiero hablar es esto. Finalmente, hemos hecho mucha crítica activa, creo que ha sido crítica por lo menos desde desde mi trinchera. He estado activamente haciendo mucha crítica sobre la gestión de la pandemia en nuestro país, desde luego. La intención de esta crítica ha sido siempre que sirviera de algo, es decir, que fuera una crítica constructiva que permitiera mejorar, cambiar el rumbo que se veía catastrófico desde sus inicios. Es decir, desde el mes de marzo, cuando se habló de dejar a 100 niños infectar en una escuela en lugar de hacer algo cuando se infectara el primero, se sabía que el rumbo que habíamos tomado era un rumbo que iba a tener un desenlace catastrófico y es esto lo que ha pasado. Estamos rebasando, llegando a 120,000 defunciones oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad, pues bueno, estamos más bien por arriba de 1/4 de millón de muertos, ¿verdad?
Entonces, la situación no creo que sea exageración alguna si se califica como catastrófica, ¿no? Es el peor desastre sanitario que ha vivido nuestro país, punto, así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, pero la crítica no ha servido de mucho porque finalmente sigue cayendo en oídos sordos. Y entonces la decisión fue pasar de la crítica a la acción. Y la acción es esta. Este es mi grano de arena en este episodio de la historia de nuestro país, ¿sí? Y de mi vida, pues, también, ¿verdad? Esto es mi aportación. El programa se llama Salvemos Conciencia. Es una iniciativa en donde trabajamos muchas personas que generosamente hacemos esto de forma altruista humanitaria para tratar de cambiar de alguna manera el rumbo de la pandemia en México. La iniciativa se originó así, se originó pues de la preocupación y compromiso personales de cada uno de los fundadores de Salvemos Conciencia y también profesionales, porque somos un grupo multidisciplinario, principalmente de médicos y científicos. Ajá, aunque existen profesionales de muchos campos trabajando ya en la iniciativa. Actualmente tenemos más de 45 personas trabajando y cerca de 75 médicos que se han afiliado, que están esperando nada más que empiece a jalar la plataforma para empezar a salvar vidas, ¿no? Entonces, esto es nuestra preocupación, pues, es ante la crisis que se vive en México por la pandemia. Y lo que hacemos es poner al servicio de la salud de los mexicanos de forma gratuita, desde luego, ¿verdad? Información basada en evidencias, conocimientos científicos aplicados y atención médica oportuna a distancia para disminuir la pérdida de vidas, la angustia, la incertidumbre en la población. Esos son nuestros objetivos. Es decir, si se puede resumir en una frase, antes se resumía en una, la resumía yo diciendo, estamos aquí para salvar vidas. Ahora pienso que hay que salvar vidas, sí, pero también hay que atacar esta parte porque el desgaste social, psicológico, mental, emocional de la población comienza a ser una mella muy importante. Entonces estamos para salvar vidas y también para disminuir la angustia y la incertidumbre provocada por esta catástrofe. La estrategia que seguimos en Salvamos Conciencia es una estrategia de salud integral que llamamos COVID-19 VTOE. VTOE significa Vigilancia y Tratamiento Oportuno Escalonado, que es el nombre del protocolo médico que hemos ideado y que proponemos como terapia o como tratamiento médico temprano de la enfermedad COVID-19. Porque aquí el doctor Moreno, a quien aprecio tantísimo y que también colabora con nosotros en el Consejo Médico, desde luego acá de Salvemos Conciencia, voy a diferir de una sola cosa que dijo ahorita. COVID-19 no es una enfermedad que se atienda a nivel crítico. Mientras se siga viendo como una enfermedad que se trate a nivel crítico, siempre habrá un porcentaje demasiado elevado de la gente que muera. COVID-19, la manera de salvar vidas es atendiendo la enfermedad, uno, desde la perspectiva de la medicina preventiva. Primero que nada, hay que prevenir los contagios. Eso es lo primero. Segundo, hay que tratar y vigilar la enfermedad oportunamente. Entonces, la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad es lo que puede llevar a salvar un número muy significativo de vidas. Mientras lo hagamos a nivel crítico, siempre habrá un porcentaje demasiado elevado de gente que muera. Es decir, que tratar a nivel crítico una enfermedad viral, esta sería la primera vez en la historia de la humanidad que se da, porque todas las enfermedades virales, antes que nada, se tratan con prevención y tratamientos tempranos. Nunca cuando las enfermedades se ha permitido que avancen al punto de necesitar cuidados críticos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es información COVID-19 360, dar información científica, veraz, oportuna. Nosotros no tenemos afiliaciones religiosas, políticas, y es decir, que no tenemos ningún conflicto de interés. Así que no tenemos ningún objetivo más que informar verazmente a la población, punto. Informar con información científica que pueda ser útil para cuidarse, para prevenir, para tratar, para cuidar a sus enfermos en casa, para saber cuándo acudir a un médico, a un hospital, saber cuándo alarmarse y cuándo no se angustien demasiado, todo va bien, ¿me explico? Es decir, información que les sirva a las personas. Entonces, este es nuestro interés, simplemente informar adecuadamente a la población, darles atención médica temprana. Esto lo venimos haciendo ya desde hace meses, no formalmente aquí en la plataforma, porque esta plataforma apenas la vamos a echar a andar.
con un poco de suerte, y si alguien quiere hacer nosotros donativos, tal vez podemos echarla a andar antes de que el año nuevo, antes de que estemos celebrando el año nuevo. Esa es la esperanza que tenemos. Para dar atención médica, ¿verdad? A distancia, de forma temprana y gratuita a la población que lo necesita. Entonces, eso, promovemos la autovigilancia en casa porque este es el mecanismo mediante el cual la gente puede detectar tempranamente los signos de alarma de la enfermedad para saber cuándo deben buscar atención médica o deben acudir a un hospital. Y el acompañamiento emocional, que es una de las partes que ahora consideramos como pilares centrales de lo que hacemos como estrategia integral de salud. Ahora les explico, voy a tratar de resumir esto, creo que me quedan 2 minutitos, pero lo voy a hacer muy rápido y espero que quede claro. COVID-19, la manera de controlar este problema es a nivel contagio. Esto es una cascada. Es una cascada en donde queremos impedir que el agua caiga y se acumule abajo. Si lo viéramos de esta manera, el origen de la cascada son los contagios. Después viene la enfermedad, después vienen los enfermos graves, porque hay que recordar que entre la enfermedad inicial y la enfermedad grave hay un trecho muy largo, en donde hay muchas oportunidades de acción, ¿ok? Y después de la hospitalización, pues seguiría la muerte para aquellos que ese es es para dónde van, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar las muertes. ¿Y cómo lo hacemos? Detenemos la cascada. Como la física, es así de sencillo, hay que detenerla desde arriba. Si se trata de detener en medio, no hay poder humano que la pueda detener. Entonces, la manera más simple, eficiente y menos costosa de detener esta catástrofe es a nivel contagio. Ahora, después del contagio viene la enfermedad. Para COVID-19, la distribución natural de la enfermedad hoy se entiende así. El 40% de los casos son asintomáticos, el 40 al 45% son leves o moderados y del 15 al 20% son casos severos. Los casos asintomáticos, leves y moderados pueden ser atendidos perfectamente bien de forma ambulatoria. Ambulatorio significa que pueden ser atendidos en sus casas, ¿ok? Entonces, muy exitosamente y con seguridad, desde luego, con seguridad. Bien, ¿cómo se atiende un paciente de COVID en su casa? Se atiende, claro, esta mecánica de no se preocupe, tómese un paracetamol, váyase a su casa y regrese cuando no pueda respirar. Esto lleva a la gente a morir, es así de claro, ¿sí? Porque cuando una persona llega de regreso al hospital con un caso de COVID grave y efectivamente ya no puede respirar, pues hay muy poco que los héroes, como el doctor Francisco Moreno, pueden hacer por esa persona. En cambio, si lo agarramos tempranito, entonces sí hay mucho que hacer para salvarle la vida, para evitar las secuelas de la enfermedad, para evitar que se agrave, se complique y etcétera. Entonces, se hace vigilancia y acompañamiento, desde luego controlado por un médico, y el tratamiento oportuno del que ahorita hablaré. Haciendo esto, tenemos un porcentaje elevadísimo de recuperados y ahorita doy los datos de exactamente cuál es ese porcentaje para no hablar nada más así al tanteómetro, ¿verdad? Entonces, de los casos leves, muchos, hay casos severos que hasta ahorita, hace 3 días de hecho, en la revista Nature salió un artículo muy interesante de por qué hay este es uno de los misterios de la enfermedad COVID-19. ¿Por qué puede ser una enfermedad prácticamente benigna para tantos y para otros una enfermedad fulminante? ¿Esto por qué? ¿Es el sistema inmunológico? ¿Es la predisposición genética? ¿Es el virus? A lo mejor son cepas diferentes. Se ha tratado de entender por qué y no sabemos exactamente, pero ya empezamos a tener indicios de que hay algo tiene que ver la susceptibilidad genética de las personas. En fin, algunas personas se convierten en COVID severo sin poder hacer nada al respecto, es decir, van a severos y se complican, punto. Otros no, otros es porque no se atendió adecuadamente un caso leve y moderado, y entonces se complican y se vuelven severos. Todos los casos severos de COVID requieren hospitalización y muchos de ellos entonces terminan así. Hay un porcentaje muy elevado hasta ahorita, no hay estudios serios que nos hablen. Este fenómeno de las secuelas se le llama actualmente COVID largo. Se cree que aproximadamente el 18% de los pacientes que padecen COVID de forma grave terminan con secuelas. Muchas de estas secuelas son secuelas debilitantes e incluso incapacitantes, y hasta la fecha se sabe poco qué hacer para ayudar a las personas que las tienen.
y si estas son secuelas que durarán cuánto tiempo, no se sabe. Si son secuelas que van a ser de por vida o durarán meses, o si habrá algo que se pueda hacer para ayudar a estas personas. Es un tema del que no se habla prácticamente en nuestro país, pero tendremos que hablar, porque el COVID largo terminará siendo, por el alto índice de contagios que tenemos en nuestro país, terminará siendo un tema no solo de salud pública, sino social y económico en los años por venir. Entonces, hay que evitar las secuelas y la muerte, desde luego. Pero nomás para que se tenga una idea, en nuestro país, en promedio, en el sector privado, en el sector público, perdón, el 40% de todas las personas que se hospitalizan por COVID, y no hablo de terapia intensiva, hospitalización en general, fallecen, ¿ok? Esto es elevadísimo y escandaloso. En el sector privado, no, en el sector privado disminuye. Actualmente vi una cifra hace unos días y creo que ya está por debajo del 10% la mortalidad intrahospitalaria por COVID en los hospitales privados, está por debajo del 10%. Y entonces la gente se pregunta por qué esta diferencia, ¿verdad? Y entonces hacen muchas cosas. Bueno, es que los hospitales, nuestro sistema sanitario está muy golpeado y hay muchas carencias. Y sin duda todo esto es cierto, sí, sin duda todo esto es cierto. Pero no es esa la razón principal. Es decir, sí falta, sí hay carencias, sí. La razón principal es esta, porque en un hospital privado, si una persona llega saturando, vamos a decir 88, y trae COVID, le dicen, intérnese ahora. Se interna, lo tratan, se salva. Ok. En un hospital público, como se está tratando de ver por las camas más que ver por los pacientes, la directriz de internamiento hospitalario dice que si no, el caso no es suficientemente grave, no se permite la hospitalización. Esto quiere decir que le dicen a una persona que viene saturando 88, usted todavía no está para hospitalizarse. Entonces regrese cuando esté más enfermo. La razón es porque se atienden los casos demasiado tarde en los hospitales públicos. Desde luego hay otras razones, pero esta es una. Entonces, a ver, ¿cómo detenemos los contagios? Con prevención, ¿verdad? Se detienen con prevención, es decir, mitigación. Cubrebocas, ante todo, es la estrategia, es la herramienta más efectiva para detener los contagios en la población. Cubrebocas, la ventilación de espacios. Acá seguimos hablando, lávese las manos, lávese las manos. Sí, hay que lavarse las manos, pero nada más hay que entender que el 90% de la transmisión que se da de COVID-19 es por vía aérea. ¿Y por qué seguimos hablando de las manos? Sí, está bien, todos lávense las manos, pero lo que necesitan es ventilar los espacios, guardar distancia y ponerse un cubrebocas, porque la mayor parte de la transmisión se da por vía aérea. Claro, si adicionalmente cuidamos la desinfección de superficies, el lavado de manos y demás, qué bueno, mejor todavía, desde luego. Pero lo principal es esto. Y la educación me refiero al conocimiento. Y desde luego que la contención. La prevención ayuda, mas no resuelve, ¿ok? Entonces, la contención es lo que puede resolver y tristemente es lo único que no se hace en nuestro país. La ampliación de la capacidad de pruebas, el rastreo de contactos, el aislamiento controlado, vigilado, selectivo de los casos positivos y el seguimiento de estos casos. En nuestro país no se hace nada de esto, se hacen las pruebas mínimas indispensables simplemente para diagnosticar, eso es todo, no se hace un esfuerzo de contención. Eso quiere decir que en un país así, faltándonos el brazo principal para detener los contagios, siempre habrán enfermos. Y si siempre habrán enfermos, necesitamos encontrar la forma de detener las muertes. Y para eso, entonces, prevención para que sean menos los contagios, desde luego, y tratar la enfermedad. Vamos a mejor ayudar a los médicos que están, como el doctor Francisco Moreno, su equipo y el resto de los héroes en nuestro país que han sido de veras tan lastimados en este episodio. Ayudémosle. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues si muchos grupos estuviéramos haciendo esto, les disminuiríamos muchísimo la carga. ¿Y cómo les disminuimos la carga? Porque muchos de esos pacientes ya no requieren hospitalización, se curan. Entonces, aquí la estrategia es atender muchos ambulatorios y tratar de cortar este lado de la secuencia que es y dejar a todos acá. Entonces, estoy excedida de tiempo, entonces lo voy a dejar. Lo que hacemos es esto, ¿no? Intervención básica, acompañamiento emocional, esto es lo básico. Quiero nada más mostrarles la última diapositiva.
Esto es lo que hacemos a distancia. Damos nuestros pilares de intervención médica son estos. No todos los reciben porque desde luego no todos los casos de COVID temprano requieren medicación. Y esto es muy importante, no automedicarse, no sobreprescribir. Entonces, nuestro protocolo es escalonado de tal manera que está relacionado con la severidad, la gravedad y el riesgo de cada paciente. Entonces, esto es lo que hacemos y nada más quiero dejarles con este mensaje. Estas son estadísticas que tenemos en Salvemos Conciencia de la gente que hemos atendido por vía WhatsApp. Es decir, esto es pre-plataforma, ¿eh? Todavía no tenemos siquiera la plataforma, pero hemos estado atendiendo con nuestro protocolo médico a estas estadísticas que sacamos no están incluidos todos los casos, pero algunos. Son 892 casos al 14 de diciembre, que fue ayer o antier, ¿no? Entonces, estos son asintomáticos con sintomatología leve y sintomatología moderada. Más o menos están distribuidos así. El 30% han sido asintomáticos, 41% han sido de síntomas leves y el 27.3% con síntomas moderados. Ahora, aquí viene la parte muy, muy interesante para mí, que de los 892 casos, el 89.2% fueron casos que se recuperaron adecuadamente, es decir, se dieron de alta porque eran casos recuperados. Bien, a esa fecha habían todavía 63 casos que se estaban tratando, el 7.1%. Y viene lo siguiente, el 2.6% de los casos tratados requirieron ser internados, es decir, que fueron referidos a nivel hospitalario. Muy bien. Y 10 de esos casos, el 1.1% fallecieron. Entonces, si vemos las tasas de letalidad, que así inició el doctor Francisco Moreno hablando de ello, creo que muy acertadamente, en México tenemos al día de ayer una tasa de letalidad del 9.1%. En el mundo la tasa de letalidad es del 2.2%. Pero si hiciéramos atención temprana, podríamos tener esta tasa de letalidad. Es decir, la atención temprana salva vidas, punto. La forma de salvar vidas de COVID-19 es prevención y atención temprana. Ese es el mensaje que quiero dejar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. En ambos casos, nuestros ponentes han hablado del tema del sector público y el sector privado. Y nuestro siguiente ponente conoce profundamente ambos sectores, pero muy especialmente el sector público por su experiencia. Y yo creo que es importante poder hablar de este sector público porque estamos hablando de COVID hasta ahora, pero lo que hemos presenciado también es otro tema que nos ha preocupado mucho en Sí por México, que es el tema de la carencia de medicinas para niños y niñas con cáncer. Y esto es parte del dilema del sistema de salud pública en el país. Dilema, crisis, ¿en qué estamos? El doctor Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud de nuestro país, es nuestro siguiente ponente. Adelante, doctor Narro. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas, todos ustedes. Maestra Pola Salmún, muchísimo gusto. Y a los colegas que participan en este webinar, los saludo con mucho afecto. A Marta, Francisco, a Lorian, por supuesto. Déjenme tomar 8 minutos me dieron. Me dijeron que no debía traer presentación, que era más bien una plática, y veo que me lo tomé muy en serio esto último. Pero bueno, déjenme empezar diciendo, la salud está siendo revalorada. Nos hemos dado cuenta en lo individual y en lo colectivo de lo importante que es la salud. Lo es porque tiene relación con todo lo que hacemos. Hay una frase que yo uso mucho, la salud no es todo, pero sin ella no hay nada de lo importante. Y realmente es muy, muy importante la salud para la educación, para la diversión, para el entretenimiento, para la productividad, el trabajo, para la cultura, para la familia o para el colectivo.
La salud está en todo, tiene que ver con todo. Segundo, el nuestro es un país que tiene décadas, muchas, formando, articulando, desarrollando un sistema público de atención a los temas de la salud. Tiene problemas, los ha tenido desde el origen. Es un sistema que se desarrolló no con base en la calidad de ciudadano, sino con base en la relación laboral de la persona. Entonces sí, ha padecido insuficiencia presupuestal crónica. Pero también hay que decirlo, los grandes avances que se han tenido en la reducción de la mortalidad infantil, de la muerte materna, en la transformación de la manera en la que enferma y muere el mexicano antes, hace 30, 40 años, a partir de las enfermedades infecciosas y ahora a partir de las enfermedades no transmisibles, se debe en buena parte al sector de la atención a la salud. Y aquí pongo un énfasis. Yo he sido un colaborador y un defensor de las instituciones públicas, pero por supuesto, en el Sistema Nacional de Salud hace falta la participación del sector privado. Las instituciones, las organizaciones del sector privado y del social forman parte del mismo. Estamos viendo un grave problema. Las autoridades no son las que originaron el problema. Pero sí son responsables de cómo se ha manejado la estrategia. Y la estrategia, soy uno de los que lo ha dicho en múltiples oportunidades, ha sido una estrategia fallida. No ha funcionado. Es más, uno se pregunta, ¿de verdad tendrán una estrategia? Porque dejar que las cosas pasen, pues no es una estrategia. Y hay muchas formas de señalarlo. Ya se dijeron algunas de ellas. El mayor número de personal de salud fallecido del mundo, México. El lugar número 2 en la letalidad en el mundo, México. El cuarto país con más número de defunciones, México. El noveno país con la tasa de mortalidad, México. El lugar número 13 en el número de contagios, México. Y conste, ya se dijo, lo dijo Lorian, hay un subregistro absoluto, evidente. Acuérdense de lo que dijo el subsecretario López-Gatell. La cifra de contagios hay que multiplicarla por 8. Entonces tenemos 11 millones de contagios. O por 30, dijo. Y entonces nos estamos acercando a los 35 millones de contagios. Ayer el director del Instituto Nacional de Salud Pública dijo algo en esa dirección. Entonces no hay información, no hay estrategia, no hay prevención, no hay una acción. Ahora, está el otro problema, porque el problema de las muertes en exceso es algo que vamos a terminar el recuento el próximo año. Y es terrible. COVID va a ser en 2020 la primera causa de muerte en México. Ya lo es. Y dentro de todo ese problema está el problema del cáncer infantil. Un problema muy serio, muy grave. La doctora Zapata, especialista en el tema, seguramente va a puntualizar. Yo solo quiero decir, había insuficiencias, sí, sin duda. Teníamos problemas, por supuesto. Había carencias, sí es verdad, pero las cosas funcionaban. Tan funcionaban que el Seguro Popular, ahora desaparecido, atendió, por ejemplo, tengo el dato de lo que pasó entre 2007 y 2015. Atendió en total a 23,565 niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes
con problema de cáncer en alguna de sus modalidades. Leucemia a la cabeza de todo, pero también linfomas, también osteosarcomas, también retinoblastomas, también otro tipo de tumores. Solo en 2015, 3,365 nuevos casos en el Seguro Popular. Y estos niños, no importaba el tipo de cáncer, si no tenían seguridad social, eran absolutamente tratados. Y en general, el medicamento estaba presente. Y la diferencia entre un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y bien establecido, continuado, es la diferencia entre la vida y la muerte. Hasta aquí dejo yo mi intervención. Seguramente quedan muchas cosas que plantear y preguntar, y si hay algún asunto, estoy a la orden. Doctor Narro, muchísimas gracias por sus comentarios, por su intervención, por lo que nos deja saber de nuevo y recordar de lo que sí puede llegar a ser nuestro sistema de salud pública otra vez. De acuerdo, estamos muy solos en este momento, estamos muy solos en el tema de COVID con los jóvenes porque también les está pegando muy fuerte, pero ahora también estamos muy solos con el tema de cáncer infantil, y para esto y para que ahonden el tema les presento y los dejo con la doctora Marta Zapata Tarrés, oncóloga pediatra, presidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Doctora Marta, por favor. Muchísimas gracias, Pola. Muchísimas gracias a todos los organizadores y un agradecimiento a nombre de la AMOP, que es la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, por tomarnos en cuenta. Somos una agrupación que reúne a más de 300 oncólogos y hematólogos pediatras a lo largo de México. Este año cumplimos 26 años de existir. Y sí quiero recalcar lo que acaba de mencionar el doctor Narro. El cáncer es una enfermedad en los niños que es una enfermedad curable, ¿sí? Eso es algo que tenemos que informar, como decía Pola en la introducción. Este tipo de foros son para realzar los problemas, para comunicar, y eso creo que es el primer punto. Entonces, el cáncer en países de primer mundo es una enfermedad que puede curarse hasta en un 80-90%, incluso hay enfermedades como el linfoma de Hodgkin, como unos tumores que se llaman tumores germinales, que son curables casi en un 100%. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros como oncólogos y hematólogos pediatras al atender a los pacientes? Digo, los que llevamos algún tiempo atendiendo esto, y como lo comentaba el doctor Narro, siempre han habido a lo mejor carencias, a lo mejor problemas en la infraestructura y demás, que hemos ido tratando de subsanar, pero teníamos un plan, ¿no? O sea, había un plan en relación al acceso de estos pacientes para poder tener un tratamiento que es un requisito para poderte curar, ¿no? Porque finalmente podrás tener un diagnóstico, pero si no hay acceso a estudios, a una cirugía, a un esquema de quimioterapia, pues esto no lo vamos a lograr. Entonces, efectivamente, se fue trabajando durante pues varios años, no sé, 7, 10 años, aumentando el acceso, y puedo yo decir, corroborando lo que dice hace un momento el doctor Narro, que prácticamente la cobertura en cuanto a acceso era prácticamente del 100%, ¿sí? O sea, podíamos pensar a lo mejor que había niños que no se diagnosticaban o que llegaban muy tarde a los hospitales y a lo mejor no podían acceder a un tratamiento, pero en general los niños podían llegar a beneficiarse de un tratamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Y digo, esto fue antes de que empezara el COVID, para resaltar que no es culpa del COVID que no haya medicamentos o que no haya un plan de tratamiento para los niños con cáncer. Lo que empezó a pasar es que hubo muchísima incertidumbre en relación a los pasos que habíamos ganado, y no quiero politizar tampoco este punto, porque creo que este grupo de oncólogos y hematólogos pediatras, independientemente de digamos, las preferencias o las situaciones, todos vivimos el beneficio de poder
darle un tratamiento a un niño. O sea, que eso es algo que pues realmente es algo muy, muy beneficioso, ¿no? Obviamente nunca vamos a tener el 100% de cura o cosas así, pero simplemente el poder ofrecerle a un paciente esto es algo muy bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de más o menos, no sé, será unos 18, 24 meses, empezó a haber, digamos, escasez de medicamentos, empezó incluso a haber hospitales en los cuales hubo momentos en donde no había un solo medicamento de quimioterapia, ¿sí? Y eso nos llevó a nosotros como agrupación a hacer un amparo para proteger a los médicos, también los papás de los pacientes hicieron amparos, digamos, para proteger el derecho de sus hijos a recibir un tratamiento. Y de esta manera empezamos en una visión como de, pues, denuncia, de protección. Sin embargo, creo que a lo largo de estos meses y todo este tiempo hemos tratado en la medida de lo posible de poder, pues, proponer soluciones, ¿no? Como decía la doctora Lori-Ann, es importante, pues, aparte de denunciar, ofrecer y proponer soluciones. Nosotros hemos hecho congresos invitando a las autoridades de salud y realmente la respuesta que hemos tenido es que no hay una respuesta, o sea, realmente no tenemos un plan, no tenemos una organización y lo que pensamos es que se están así como tapando los problemas de manera, pues, local, y nos ponemos y ofrecemos todo nuestro conocimiento. En esta agrupación hay personas, todos excelentes médicos, que pues estamos a disposición de las autoridades para poder establecer un plan, porque el tratamiento del cáncer además no solo es quimioterapia, son muchas otras cosas de las cuales a veces no se habla, pero que también hacen falta. Agradezco mucho este espacio para poder hablar y también dar un gran reconocimiento a los colegas de la MOP, a los médicos, al personal de salud, que realmente en estos momentos seguramente ya está muy agotado por todo esto, y creo que este tipo de foros puede llamar a la sociedad en general a colaborar y a que como sociedad nos unamos para poder, pues, subsanar todos estos problemas que pues habían ido avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora quisiera plantear una gran duda que va surgiendo en este proceso de discusión sobre el sistema de salud, sobre las perspectivas de desarrollo de atención. Percibo en el planteamiento de la doctora Lori-Ann la idea de que hay rutas que habrían sido las rutas o que son las rutas correctas para avanzar en la solución y la atención correcta de estos temas. Mi pregunta, doctor Moreno, y es un poco para ir tratando de hacer acopio de todo lo que hemos escuchado, es ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Qué es lo que obstaculiza el armado de un buen sistema de respuesta? Es más, llevamos todos, prácticamente todo el año, en distintos niveles y grados de cuarentena, la sociedad en su conjunto, y el debate de repente se traslada hacia el tema de si atender la salud o atender la economía, y empezar a ir por ese lado el debate público. Pero en términos del tema de salud, queda latente la gran pregunta: ¿y por qué no hemos logrado construir una política congruente, articulado a nivel nacional, y que integre incluso las políticas de cada uno de los estados? ¿Por qué ha sucedido esto, doctor Moreno? Mi opinión es que
se ha buscado en esta pandemia evitar un gasto económico y evitar un gasto social. El gasto económico se ha visto con el bajo número de pruebas. Como decía Lorian, es muy importante aquí la prevención y la contención, cosa que al no tener pruebas, al no poder aislar a los pacientes, no se ha realizado. Y también se ha puesto por encima un desgaste político y social al establecer medidas que pudieran ser desagradables para parte de la población, como el multar si no usas un cubrebocas, o como el evitar o el confinamiento que se hizo en el país. Fue un confinamiento de quienes quieren, quienes pueden, porque también esa es otra realidad, hagan el confinamiento. Se dejó a libre albedrío en una sociedad que recibe múltiples mensajes y que además es una realidad. No es un México, son muchos Méxicos. Hay el México que requiere del trabajo diario y hay el México que puede trabajar de casa. Pero si tú haces un confinamiento parcial, lo único que estás haciendo es dejar que las personas que se confinaron, cuando salgan del confinamiento, estén expuestas a una enfermedad que no se ha controlado. Y eso es lo que ha ido pasando. Conforme se ha ido saliendo la gente, la infección sigue prevalente en la comunidad y esa es la gente que se enferma. Y conforme salieron más, porque llegó septiembre y dijimos ya se acabó, en ese momento se disparó. La razón, a mi manera de ver, por la que no se ha logrado una contención en la pandemia en México es por razones económicas y por razones políticas. No quiero un desgaste económico y no quiero un desgaste político. Y desafortunadamente las consecuencias están aquí. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. De hecho, esta situación en la que nos sentimos muy solos y que los sentimos a ustedes también muy solos y en donde estamos viendo que la planeación, la prevención, la distribución de información útil es lo que nos puede ayudar a empezar a darle un giro, a darle un cambio, y que nos preocupa que esta ineficiencia en prevención del COVID se está llevando y llegando a otros padecimientos. En este momento estamos en este sector, digamos, privado, queriendo apoyar y ayudar. ¿Cómo creen ustedes que podemos dar un mensaje a las instituciones públicas para que nos escuchen, para que nos ayuden, para que nos apoyen con estas iniciativas como la de la doctora Lorian? ¿Qué opinan? ¿Qué les podemos decir ahorita a las autoridades? Bueno, yo voy a participar. Para Lorian. mí, agregando un poco al comentario del doctor Moreno, es también falta de voluntad. O sea, creo que hay algunas cosas efectivamente que requieren de financiamiento, que requieren de dinero, pero por ejemplo, en el caso de la atención del niño con cáncer, nosotros usamos medicamentos que tienen 50 años en el mercado. O sea, son medicamentos que realmente ya son genéricos, que no necesitamos, digamos, en la mayoría de los casos, medicamentos caros ni nada más. Entonces, yo creo que lo que hace falta es voluntad, evitar dividir a la población, evitar polarizar a las personas y politizar un tema tan complicado y tan delicado. Digo, ahorita el COVID, pero hace unos meses los niños con cáncer, y no hemos hablado de muchas otras enfermedades que también están, digamos, sufriendo. Yo recuerdo, Lorian, que participé en una conferencia que diste con otro grupo y presentaste un cuadro que me impresionó mucho. El cuadro es, y lo recordarás perfectamente, de cómo fueron los rebrotes de la fiebre española en los años 1918 a 1920 más o menos. Esa gráfica me pareció extraordinariamente reveladora de cómo incluso se confluyó la gripa española con la influenza en esa época y los efectos que tuvo.
Estamos en esa misma circunstancia ahora, es lo que está sucediendo con nosotros en este momento, es una especie de déjà vu de aquella circunstancia la que estamos viviendo ahora, doctora. Pues tristemente nos estamos poniendo cada vez en un escenario más peligroso, que parece ser más afín a eso que pasó entre 1918 y 1920. Desde luego que la magnitud de la pérdida humana en aquella pandemia hasta ahora no es comparable con la que ha habido por esta pandemia de COVID, pero esto no quiere decir que no se pueda volver así. Aquí el problema es que no se ha aprendido de las experiencias previas. Y hablo, la pandemia, se le conoce así, es la gran pandemia por antonomasia, ¿verdad? La pandemia de influenza de 1918-1920 dejó muchos aprendizajes. Y desde entonces, desde luego, que han habido brotes incluso de cólera, los muy recientes de SARS, de MERS, de ébola, por ejemplo, han dejado aprendizajes muy importantes de los cuales debimos abrevar para solucionar esto de mejor manera. Lamentablemente no ha sido así. Se han cometido nuevamente los mismos errores y ahora vemos la curva. Es decir, que se sigue. Creo que lo más lamentable es que ante las disyuntivas se ha permitido desplazar otras prioridades. Se le desplaza a la salud y a la vida humana del listado de prioridades. Entonces, hace un momento estaban hablando de esta supuesta dicotomía entre ver por la economía y ver por la salud durante la pandemia. Esto es una falsedad, es decir, no hay tal dicotomía. Es decir, no hay posibilidad de una recuperación económica si no se ve primero por el control de la pandemia. Y esto no es una suposición, esto ya se ve claramente, tenemos evidencias. El problema es que los países que lo están haciendo, como nosotros, muy mal, lo que hacen peor de todo es no basar sus estrategias en la evidencia, sino en otras aparentes prioridades. Ahorita, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Taiwán, en Vietnam, en incluso Japón, que ahora tuvo un pequeño brote no muy agradable en las últimas semanas, del cual pues ya más o menos van saliendo, pero son países en donde la vida transcurre de forma relativamente normal, con las debidas precauciones, desde luego, pero transcurre con cierta normalidad la vida. Y las economías se ven mucho menos azotadas, que nada más hay que ver los estragos económicos que va a dejar todo esto. Entonces, hay muchas discursivas falsas que se manejan, supongo yo, por razones políticas, qué sé yo, pero en donde otras prioridades suplen a la vida misma como prioridad máxima. Esto ha sido un problema muy grave. Creo que es esto lo que nos ha puesto en esa situación. Sí estamos ante un escenario realmente muy catastrófico. Y no es posible exagerarlo porque es realmente grave, ¿no? Lo que ha pasado ahora en Europa en el último mes y medio, es muy lamentable, pero se habla, bueno, pues vino el brote invernal, como si hubiera sido el invierno el culpable de esto. No ha sido el invierno, ha sido que los gobiernos relajaron medidas, el pueblo relajó sus medidas y entonces se dio otro brote que lleva a miles de personas a morir. Quiere decir, necesitamos entender que hasta que no venga una solución más permanente, esta será la normalidad. La normalidad será cuidarnos del contagio de esta enfermedad. Entonces, pues sí, y dejemos de manejar falsedades, porque se dice, vamos a ver por la economía hay que, pues nada más, no vamos a hacer pruebas por ahorrar, nada más hay que preguntarse, ¿creen que se ha ahorrado algo de dinero con todas las empresas, micro, pequeñas, medianas que han quebrado, la gente que está desempleada?
¿sí? Toda la pérdida económica que ha ocasionado esto se hubiera podido ahorrar habiendo invertido una fracción de la pérdida que ahora se tiene simplemente en contener adecuadamente la pandemia. Entonces, pues no hablemos falsedades, hay que hacer lo que hay que hacer para contenerla, punto. Ahora es más difícil, pero sí se puede hacer. De acuerdo, doctora Lori, seguimos coincidiendo con el tema de la prevención, de la planeación y de la difusión de información útil que ustedes tan amablemente hacen y que en realidad hay que agradecerles porque nos están salvando la vida. Hay una pregunta, doctora Marta, que nos hacen aquí en redes, me imagino que es para ti, y es Diana Reyes, que pregunta si habría forma de lograr que se reanude la producción nacional de antineoplásticos. Ya me dirás si es para ti y si no las puedes responder. Sí, digo, esa pregunta es difícil que yo la pueda contestar, o sea, es un tema también que se le ha dado un tinte político en relación aparentemente, digamos, a evitar la corrupción en algunas empresas farmacéuticas. Sin embargo, creo que, digo, todos estamos de acuerdo en que hay que evitar la corrupción. Sin embargo, la manera de hacerlo no es cortar de tajo la producción de medicamentos y dejar a un grupo tan grande de pacientes sin tratamiento, sino debió haberse continuado el tratamiento de los niños y una vez ya resuelta esta forma de arreglarlo, pues hacer los cambios, ¿no? Pero pensamos que esto es complicado bueno, yo no lo puedo contestar personalmente. Doctor Narro, su reflexión sobre cómo se ha estructurado o desestructurado, según su comentario previo, el sistema de salud, por ejemplo, el Seguro Popular. ¿Qué visión tiene de cómo se está tratando de sustituir ese sistema? ¿En dónde estamos? ¿Qué viabilidad tiene? Y si usted considera que era necesario dar ese paso o si estamos dando un paso en falso, doctor Narro. Sí, es relativamente directo y sencillo decir, no, hemos dado un paso en sentido equivocado. No resulta que el 1 de diciembre no nos despertamos con un sistema nórdico, con un sistema danés, sino con un sistema público de salud mucho más lastimado que 1 año o 2 años atrás. Por supuesto, es un sistema perfectible. Por supuesto, el Sistema Nacional de Salud en lo público requiere de recursos, requiere de una rearticulación y de muchas definiciones. Pero no es simplemente desapareciendo el Seguro Popular y presumiblemente creando un Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. ¿Cómo esto funciona? Ha pasado 1 año de INSABI y en realidad las cosas no han mejorado. México es un país de una enorme complejidad, de una enorme heterogeneidad, es un país muy grande demográfica y geográficamente, y revertir el proceso de descentralización de los servicios es un error monumental, porque además las entidades federativas se han quedado a la mitad del camino. Estamos en el peor de los mundos. Con toda franqueza lo digo, creo que ese no es el camino, esa no es la ruta que requieren las instituciones públicas de salud. Todo lo que sea corrupción, lo dijo Marta hace unos segundos, hay que combatirlo, pero hay que combatirlo directamente y poniendo en la cárcel a quienes son corruptos. Pero lo que no ha pasado es que se den esos pasos de manera más allá de lo discursivo. Y sí, se han afectado organizaciones, empresas, instituciones y lo más importante, se ha afectado la vida y la salud de niñas, niños y adolescentes, por poner solamente el caso de
los pacientes con una neoplasia, los niños, niñas, adolescentes con cáncer. Doctor Narro, muchas gracias por su respuesta. Aquí van otras preguntas más que me gustaría hilar. Quizá el doctor Francisco Moreno nos pudiera ayudar con esta respuesta. Y es que si existe algún cálculo de la cantidad de asintomáticos circulando en el país, repetirlo porque se mencionó un dato, pero por otro lado, darle un mensaje a las y los jóvenes, porque son los que en algún momento se sintieron infalibles con esta enfermedad y que no les iba a dar tan fuerte y va más dirigida a las personas adultas, y nos hemos dado cuenta ahorita que a nuestros jóvenes les ha ido bastante mal con el tema. Entonces, este dato, de nuevo, doctor, de la cantidad de asintomáticos y el mensaje para los jóvenes, por favor. Sí, gracias. Mira, lo que pasa es que eso depende de la población que tú estudias. Si lo ves en niños, el número de asintomáticos es prácticamente de 40 a 1. Incluso hay estudios que pueden demostrar que sea mayor a eso. Y si lo ves en jóvenes, y sobre todo jóvenes deportistas de alto rendimiento, 30 o 25 a 1, pero vas aumentando la edad de los pacientes, pues el número de asintomáticos por sintomático va disminuyendo. Un espectro enorme de asintomáticos a los que fallecen. Y la situación aquí es el momento en que tú te arriesgas a tener una enfermedad y no tomas las precauciones, puedes recibir una carga viral alta, como ha sucedido, y tener jóvenes que llegan aquí sin factores de riesgo con una enfermedad grave. Es decir, es arriesgarte en ese espectro de o alteración genética que tú no sabes, o susceptibilidad inmunológica que tú no sabes, o bien, además, una carga viral elevada, a que puedas tener una evolución no satisfactoria. Entonces, eso tú no lo puedes saber. O sea, no hay ninguna prueba genética que nos diga a ti te va a ir bien y a ti te va a ir mal. Sabemos que la edad es un factor, que la obesidad es un factor, que la diabetes es un factor, pero como tú lo comentas, hay jóvenes que sin tener ninguno de esos factores están hospitalizados graves y que han fallecido. Y eso es porque existen otros factores que no están tan bien estudiados, pero que se sabe que con la carga viral, algunos factores inmunológicos y algunos predisposición genética para tener una mala evolución. Entonces, el mensaje a los jóvenes es, esta enfermedad requiere de tu cuidado, pero requiere además de la responsabilidad de que tú al cuidarte, cuidas a los demás. Entonces, van las dos cosas juntas. Hay una pregunta amplia que compara, Laurie, te voy a pasar esta pregunta porque quiero ver si nos contestas. Están planteando la necesidad de una respuesta muy audaz a esta circunstancia. Alguien lo está comparando con la situación de las tropas británicas atrapadas en Dunkirk, en Inglaterra, en Francia, y el rescate audaz que se hizo con barcos de los pescadores, etcétera. Una cosa muy audaz, un poco fuera de la caja. ¿Qué es lo que habría que hacer, Laurie, fuera de la caja para salvar esta situación de la pandemia que estamos viviendo? Ok, fuera de la caja. Perdón, nada más, quiero, ahorita voy a lo de la caja, nada más quiero hacer un punto sobre la pregunta anterior. De hecho, el día de ayer se presentaron unas cifras súper interesantes de nuestro país que tienen que ver, que fueron los estudios preliminares del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se hacen unos tamizajes serológicos de la población mexicana, y este es un punto bien interesante sobre cuántos asintomáticos hay. Nada más para dar una cifra, esto se publicó el día de ayer, de hecho, se hace, lo que se sabe ahorita es, de estos resultados preliminares indican que solamente el 20% de la población, el 20% de la población mexicana ha sido infectada por COVID-19, y de ellos el 70% son asintomáticos. 70%. Esto es muy grave en muchos sentidos, porque es grave desde el punto de vista de que se creía que mucha más gente podía tener inmunidad a estas alturas, y eso no ha sido así.
Entonces, mucha gente habló hasta muchos meses, entrada la pandemia, sobre la posibilidad de tener inmunidad de rebaño, qué sé yo, y pues tenemos el 20% de la población mexicana infectada. Quiere decir que esto pues no nos llevaría como otros 4 años para llegar a eso, ¿no? Esa es una. El 70% de la población es asintomática, de los infectados son asintomáticos, de quienes han padecido COVID, han sido asintomáticos. Esto es muy grave porque es una población que por definición misma en nuestro país no se le ve, no se le estudia, no se le identifica, no se cree que es importante y ellos son quienes dispersan más la enfermedad. Entonces, pues ahí va un dato de nuestro país interesante. Ahora, ¿cómo pensamos fuera de la caja? ¿Pensamos fuera de la caja? Yo creo que sí. Bueno, yo estoy activamente tratando de pensar fuera de la caja, de hecho, porque hemos hablado mucho, bueno, yo en lo personal he hablado mucho, pedido, se necesitan hacer pruebas rastreo, se necesita hacer contención, se necesita, y no se ve que esto vaya a suceder. Entonces, pues sí hay que pensar fuera de la caja, porque la opción que nos queda es seguir gritando esto y diciendo que lo hacen mal, lo hacen mal, lo hacen mal, y necesitan hacer pruebas y hacer esto y lo otro, y no se hace, y más allá de que el gobierno lo haga bien, lo haga mal, se le critique o no, ¿sí? Lo que importa es que todos los días se está muriendo gente y cada día se muere más gente. Es decir, que ahorita más o menos en promedio se están muriendo 750 personas al día en México. Es muy, muy grave esto que está pasando. Entonces sí hay que pensar fuera de la caja y entonces más allá de seguir implorando que se haga algo que es evidente que no se va a hacer, pues pensar fuera de la caja. Se trabó la doctora. Sí, ¿verdad? Sí, parece que sí. Ahorita vamos a dejar que se vuelva a reconectar. Concientizar a la mayor cantidad de personas. El doctor Moreno, tan importante. Te perdimos. Sí. Ya estás otra vez. Qué barbaridad. No sé dónde me quedé. Sabemos que no van a darnos resultados y que nosotros tenemos que pensar afuera de la caja. Ahí estaba. Sí, bueno, más allá de seguir pidiendo algo que sabemos evidentemente que no va a suceder, pues que sí podemos hacer, porque hay muchas vidas que se pueden salvar y que lo podemos hacer desde la sociedad civil. Es decir, yo creo que la iniciativa privada, la sociedad civil, la gente de a pie, nosotros como sociedad tenemos mucho que hacer y que contribuir para salvar vidas durante este desastre. Entonces, pensar afuera de la caja es tantito. Dejemos de politizar este problema, dejemos de politizar esto, porque la gente se está muriendo. Entonces necesitamos ver eso como prioridad y ya no importa quién quedó bien, quién quedó mal, quién se equivocó, quién dijo. ¿Saben qué importa? Que podamos hacer algo para salvar vidas y eso necesitamos educar a la población, necesitamos dejarnos de protagonismos o de golpeteo o de esto. Es decir, encontremos estrategias que realmente permitan salvar vidas. Y hay cosas que de primera mano se pueden hacer. Es decir, hay que hablarle a la población con la verdad, tratarlas de informar, cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo pueden prevenir, la importancia de lo que está pasando. Hay demasiada gente enlutada ya en este México que empieza a ser un México triste, con tanta pérdida humana. Necesitamos detener el problema y dejar de creer cosas. Se nos está diciendo, las vacunas, viene una vacuna, porque alguien quiere tener un trofeo y ponerse una estrellita en la frente, pero la realidad es que no va a ser pronto, que las vacunas estén aquí disponibles y que estas vacunas puedan controlar el problema. Es decir, vacunar ahorita 125,000 médicos es maravilloso, qué bueno que 125,000 médicos puedan quedar protegidos de esta enfermedad que precisamente a su gremio ha golpeado tan duro en nuestro país. Pero eso no va a cambiar la pandemia como va el curso de la pandemia. Es decir, va a proteger a 125,000 personas, pero la pandemia sigue avanzando. Esto no va a verse como un efecto hasta que no el 70% de la población o más esté vacunada. Entonces, ¿cómo pensamos afuera de la caja? Pues esto. Por ejemplo, esta iniciativa mía, nosotros pensamos publicar, hacer público nuestro protocolo médico. Es decir, hemos tenido mucha cautela en esto porque desde luego no queremos hacer
como hacen los charlatanes de decirle a la población, tomes esta receta médica y entonces sale más caro el caldo que las albóndigas. Eso es una irresponsabilidad. Es decir, porque todo esto tiene que ir con supervisión médica, con vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí pensamos publicarlo en una revista científica, el protocolo médico que hemos desarrollado, para que sea del dominio público. Quien no le guste, pues que nos golpee, a quien le guste que lo adopte, a quien necesite saber algo sobre COVID, porque hay muchos médicos que quieren aportar, pero dicen, pues sinceramente yo no sé cómo tratar COVID, a ver quién me explica cómo tratar COVID, ¿no? Y tienen toda la razón, porque esto es nuevo también para ellos, ¿no? Entonces, una aportación que pueda ser adoptada por quien la sienta razonable, académica, bien guiada, y que permita que otras gentes se integren haciendo esto que ya nosotros en Salvemos Conciencia sabemos que funciona. Y entonces, pues yo diría esto, integrar. Nosotros ahorita trabajamos pues completamente de forma altruista, todos trabajamos pro bono, estamos dependientes de si nos donan, si alguien quiere ser patrocinador, dependemos de eso, ¿no? Entonces, pero pues esto se tiene que sumar, venga, porque necesitamos, yo creo que pensar afuera de la caja es exactamente lo que ahorita se tiene que hacer, pensar afuera de la caja, ¿cómo hacemos? Unimos esfuerzos, en lugar de dividirnos más, ¿verdad? Estamos tan divididos de por sí, ¿por qué no unimos? Lori, están preguntando que dónde pueden donar para tu esfuerzo. Ay, muchas gracias, sí, claro, muchas gracias. Estamos tenemos un sitio de internet, es salvemosconciencia.org. Estamos en todas las redes sociales también como Salvemos.org, Salvemos.org, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, qué sé yo. En nuestro sitio de internet, salvemosconciencia.org, ahí hay una página que dice donativos y patrocinadores y viene la información de cómo se puede donar a nuestra iniciativa. Muy gracias, cualquiera que done. $1 es buenísimo, ¿eh? Si nos donan 500, ya pudimos atender como a 10 pacientes y eso pues es maravilloso, ¿no? Cualquier cantidad es extraordinaria. De eso depende que podamos ampliar los servicios médicos que pretendemos empezar a dar de forma masiva, sí. Definitivamente de acuerdo, ustedes nos han salvado las vidas a través de un WhatsApp y de la atención que nos están dando. Ustedes están pensando fuera de la caja. Sí necesitamos un cambio cultural en México, porque no nada más es en el sector salud, también en el sector seguridad, en el tema de los feminicidios. Nos hace falta este gran cambio cultural y nos hace falta que se elimine esta resistencia de las autoridades que tienen a este cambio y te lo agradecemos mucho, doctora Lori, esta visión, porque sí se puede hacer bien. Tenemos aquí algunas preguntas de nuevo. Me gustaría después regresar con la doctora Marta Zapata con el tema del cáncer infantil. No lo quiero dejar porque hay otras preguntas, pero ya que estamos en esto, alguien pregunta qué precaución tomar si se baja la oxigenación a 88 en casa, qué hacer con los rebrotes o a las reinfecciones, ¿qué se puede comentar? Doctor Paco, doctora Lori, ¿qué nos pueden decir de esto? Bueno, yo lo que diría de las reinfecciones es que sigue siendo una enfermedad de la que estamos aprendiendo y que si vemos una campana en media, no sabemos cuál es la media de inmunidad del COVID, pero evidentemente ya empezamos a ver los que se salen de las 2 desviaciones estándar de la media. Es decir, no todo el mundo va a tener el mismo comportamiento con esta enfermedad. Al haber una población tan grande, va a haber quienes presentan unas formas menos comunes de la enfermedad. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es que ya hay pacientes que tienen reinfecciones, ahí están reportados en el mundo, seguramente hay en el país, pero también es cierto que hay PCRs falsamente positivas y que después de eso sucede una nueva PCR que sí es positiva y el paciente cree que es una reinfección. También sucede que la PCR puede durar positiva por 3 meses, entonces el paciente tiene otro cuadro respiratorio y piensa que es una reinfección. La realidad es que hay reinfecciones, pero no es la norma, no es la media. Ahora, esto es otra de las razones por las que hay que cuidarnos. Así como viene la vacuna, pero no la tienes ahorita y no te la puedes aplicar ahorita, entonces tienes que cuidarte. Y ahorita lo que hay que hacer es cuidarse. Ese es el mensaje, o sea, no alarmarse por las reinfecciones, pero saber que es otra de las razones por las cuales nos tenemos que cuidar.
porque eventualmente lo que nos dice esto es que la inmunidad que nos va a dejar no es de por vida. O sea, ya empezó a haber reinfecciones y seguramente conforme vaya pasando el tiempo, si no hay un mecanismo de inmunidad en la población, pues va a empezar a haber más infecciones, más reinfecciones. Perfecto. Y entonces, con la oxigenación abajo de 88, tiene que ir al hospital, ¿correcto? Abajo de 90. Lo que decía la doctora Lorian es muy importante. No te deben de regresar. No debes de llegar a un hospital y decir, tengo 88 de oxigenación. Ah, bueno, vete a tu casa y si te sientes mal. No. Si tienes abajo de 90, tienes que tener un lugar en donde llegar y que te reciban y que te atiendan. Mientras más avanzada llega la enfermedad, era lo que les ponía de las montañas. O sea, lo que estamos viendo en México es que nada más tratamos la barranca. No nos enfocamos en los asintomáticos, no nos enfocamos en prevención, no nos enfocamos en los casos leves. Eso no lo hacemos y por eso el país está así. Entonces, si tú tienes menos de 90, no está normal. Busca ayuda médica y que te atiendan. Yo haría esta sugerencia. Si se meten al sitio de Salvemos Conciencia, hay una página que dice que se intitula Cuidados contra COVID-19. Ahí nosotros promovemos la autovigilancia en casa porque es un mecanismo realmente para la gente de entender este proceso de empezar a disminuir su oxigenación. Entonces, ahí pueden ver cómo necesitan llevar un registro de su saturación de oxígeno, su frecuencia cardíaca, su temperatura todos los días. Hay un formulario que ustedes pueden descargar para llenarlo en su computadora, en su teléfono móvil, o si prefieren imprimirlo y llenarlo a mano, un formulario para cada miembro de la familia. Vuelvan la autovigilancia parte de su rutina diaria. Es muy sencillo, lleva unos cuantos minutos, 5 minutos por mucho, y esto puede salvar sus vidas, porque es no solamente, es decir, una persona que está vigilando todos los días su oxigenación, entiende cuál es su oxigenación basal, porque tratamos de hacer como generalizaciones burdas, ¿no? De las cosas, pero hay personas que todo el tiempo saturan 98, vamos a decir, 97, 98, todo el tiempo. Decimos, ¿qué es normal? Pues es normal de 92 para arriba. Ahora, si estás a nivel del mar, pues 92 sería como que hoy, ¿no? O sea, es más bien como 94 para arriba a nivel del mar, ¿no? Entonces tratamos de hacer como una generalización, pero vamos a decir, cada quien empieza a entender, pues mi saturación normal siempre es 94, 95, 94, 95. Bueno, usted está muy bien. Ahora, no es solamente bajar de 90, cuando se tiene una disminución, vamos a decir, de un día a otro o en el transcurso de 2 días, de vamos a decir 4 puntos porcentuales de la oxigenación, de lo que ya sabe una persona que es su oxigenación basal, ¿sí? Ahí hay un signo de alarma. Entonces hay que empezar a vigilar más y saber si es hora de ver a un médico. Entonces, esto es, no es necesario la hospitalización si la oxigenación está ligeramente por debajo del 90%, pero sí es necesario empezar a hacer un tratamiento oportuno, temprano, para que esto no se siga yendo, porque hay que entender esto. Ahorita no tenemos nada para contrarrestar al virus. No hay un antiviral, no hay una cura, no hay algo que pueda matar al virus, detener al virus, no. Pero lo que sí se puede es detener el daño orgánico y sistémico que el virus causa durante la infección. Entonces, el virus lo que provoca son daños microvasculares que son principalmente inflamatorios y coagulatorios. Entonces, lo que sí podemos controlar muy bien, que conducen desde luego a la disminución en la oxigenación. Entonces, si controlamos bien la oxigenación, controlamos la coagulación, controlamos la inflamación y vigilamos las comorbilidades durante la infección, es decir, el virus lo va a acabar el sistema inmunológico de cada persona, pero mientras está infectando, ese es el periodo crítico, mientras el virus está infectando a la persona, hay que impedir el daño tisular y sistémico que causa el virus. En esto consiste la atención temprana, en detener esos daños. Si podemos hacer eso, una persona que empieza a bajar su saturación, empieza a entrar en un tratamiento temprano, la saturación se mantiene, va mejorando, es decir, puede evitarse la hospitalización, puede evitarse que ese caso se agrave. Si se deja simplemente ir,
no, pues tengo 90, no importa, 88, 87, 80. Sí, llega un punto en que ya no hay nada que hacer. Es decir, el daño pulmonar ya es tal que es muy difícil o imposible revertirlo. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo como que muy, muy temprano. Pero métanse y vean esto de la autovigilancia. Ahorita durante la pandemia creo que es clave que la gente entienda estos signos. Muchas gracias. Paula, no sé si hay algún tema adicional o vamos concluyendo el seminario. ¿Hay alguna pregunta adicional o podríamos ir cerrando? Hay otra pregunta para la doctora Marta y va en el mismo sentido del anterior, porque vemos que la gente tiene esta inquietud y nos preguntan y nos indican que quizá el problema de la escasez de medicamentos oncológicos tenga que ver con esta situación política de los laboratorios, etcétera. Si nos pudieras explicar un poquito qué está pasando y qué pasó y también cómo sería en el tema del cáncer infantil, pensar afuera de la caja, que nos pudieras orientar también. Gracias. Sí, el número de pacientes con cáncer que, digamos, menores de 18 años que requieren quimioterapia es un grupo de pacientes que, como les decía, ocupan no tanto volumen y no generan una cantidad grande de beneficios económicos para su producción. Por lo tanto, en el mundo no hay tantas empresas que lo produzcan, ¿no? Eso es un punto. Entonces, en México había una empresa que es PISA, que fabricaba pues la mayor parte de los medicamentos, aunado a otras empresas, también algunas extranjeras, que pues producen estos medicamentos, y de esa forma se iba subsanando, ¿no? Entonces, de manera, como les comenté hace un momento, muy tajante, digamos, se nombró, se puso que PISA tenía un monopolio, que tenía, digamos, una manera, pues no sé, no legal de trabajar en ese. Perdimos un poco la conexión de la doctora Marta, pero seguro ahora vuelve para comenzar con nuestro cierre, Ricardo. Bien, perdimos a la doctora Zapata. Seguro ahora se vuelve. Bueno, nos están avisando que tenemos que ir concluyendo y algunos de nuestros ponentes tienen otros compromisos. Habíamos quedado de que esto fuera 1 hora y unos 10 minutos. Ya hemos pasado un poco el tiempo. Les queremos agradecer enormemente su participación al doctor Narro, la doctora Lori, doctor Francisco y la doctora Marta Zapata. Para todos un agradecimiento, porque la idea que tenemos en Sí por México es que tenemos que discutir los problemas abiertamente, con un criterio amplio, con un criterio de buscar siempre soluciones. Y ese es el esfuerzo de este sistema de webinars que hoy inauguramos y que vamos a seguir en el nuevo año todos los miércoles, buscando un acercamiento de la sociedad con sus problemas. Con esto les agradecemos su participación y Paula, si quieres cerrar la sesión, por favor. Sí, Ricardo, volvimos a rescatar a la doctora Marta, que se nos desconectó, nada más que pueda concluir. ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias, Paula. Pues nada más comentar que esta, digamos, lucha contra la corrupción es algo que se debe de hacer, pero jamás en detrimento de la vida de los pacientes, digo los niños, pero hay muchos otros pacientes. Mencionar que el desabasto no solo es de quimioterapia, también hay desabasto de medicamentos para sedar a los pacientes, antibióticos y demás. Y como sociedad creo que la forma que tenemos o podemos trabajar es ofrecer soluciones y no politizar este tipo de temas para poder ir avanzando como seres humanos. Muchas gracias, doctora Marta.
doctor Francisco, doctora Mary Ann, doctor José, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a informar a la gente sobre temas tan importantes de salud pública en México, para sensibilizarnos y compartir información útil que nos va a ayudar a salvarnos la vida, para sensibilizar a las demás personas de lo que está pasando con el cáncer infantil. Estamos seguros que no va a ser la última vez que los vamos a llamar y los vamos a invitar para nuestros webinars. Ricardo, ¿algo más que quieras compartir? No, simplemente pedirles que estén atentos a nuestros llamados a los miércoles de webinar de Sí por México. Recuerden que Sí por México es un esfuerzo de ciudadanos y ciudadanas en todo el país, buscando la democracia, defender la libertad en México. Y este es un propósito que creemos que compartimos con todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.